Listo, buenas tardes a todos otra vez. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, miércoles 17 de febrero, acá en Pruebas Civiles. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca de los diferentes medios de prueba que están regulados dentro del Código General del Proceso. Y estuvimos hablando de todos esos medios y su definición. Antes de empezar a hablar de los medios de prueba en específico, quiero que revisemos lo que se refiere al artículo 167 del Código General del Proceso, en específico lo que tiene que ver con la carga de la prueba. Este artículo 167 es el que nos va a hablar quién es el que está obligado a demostrar dentro de un proceso un determinado hecho. Recordemos que las pruebas siempre están encaminadas dentro de un proceso a la demostración de un hecho en específico. Es decir, nosotros no ponemos pruebas dentro de la demanda a modo de complemento, a modo de sazón, sino que ponemos las pruebas para la demostración de los hechos. Porque en la medida que nosotros demostramos que los hechos son ciertos, eso es lo que le da fundamento a las pretensiones y entonces sería lo que le da los elementos al juez para fallar de acuerdo a nuestras pretensiones. En ese orden de ideas, nos dice el artículo 167 lo siguiente. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Esto es lo que se considera en la teoría del derecho probatorio como la carga estática de la prueba, donde si usted pretende que se aplique una norma jurídica, usted debe demostrar el supuesto de hecho de una norma jurídica. Yo pretendo que a mí se me indemnice como cónyuge inocente del divorcio por parte del culpable a alimentos vitalicios. Entonces yo quiero que se aplique el artículo 411 del Código Civil, que dice que se le debe alimentos al cónyuge inocente por parte del cónyuge culpable del divorcio. Esa es mi pretensión, que se aplique esa norma. Entonces yo tengo que probar el supuesto de hecho de esa norma. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Que el otro cónyuge es el culpable del divorcio y que yo soy el inocente. Entonces yo tengo que demostrar la culpabilidad. ¿Qué pasa si yo no logro demostrar que el otro es el culpable? Mi pretensión no tiene fundamento. Entonces, si yo voy a demandar en divorcio con la finalidad no solo de obtener el divorcio, sino de obtener la indemnización que les acabo de mencionar, tengo la carga de la prueba para demostrar que el otro es culpable y yo soy inocente. Y en el mismo orden de ideas, si el demandado a la hora de contestar la demanda pretende desvirtuar que lo que dice el demandante es cierto y además vas a solicitar mediante una demanda de reconvención que sea el otro quien sea declarado culpable. Entonces a él le corresponde primero demostrar que no es cierto que él es el culpable. Y segundo, demostrar la causal que le indilga al otro. Eso es lo que se llama carga estática de la prueba. A cada persona le compete demostrar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Pero el código nos menciona en el inciso segundo del artículo 167 el concepto de la carga dinámica de la prueba, donde si en un momento dado se establecía que el demandante tenía que demostrar los hechos,
aquí se dice que esa carga de la prueba puede cambiar. Es decir, que no es el demandante el que tiene que demostrar esa circunstancia, sino que puede ser el demandado. Nos dice el código. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio, sin que nadie se lo pida, por autonomía propia, o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas. Es decir, que el juez puede decir a quién le toca probar qué cosa. Durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar. O sea que en cualquier momento, hasta antes de la sentencia, el juez puede cambiar la carga de la prueba y exigirle a una persona que demuestre ciertos hechos, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. O sea que en razón de a quién se le vuelve más fácil la demostración de un hecho, el juez puede distribuir la carga. Y dentro de ese mismo inciso segundo, el juez nos dice cuándo se considera más favorable. Nos dice, la parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. O sea que en estos hechos, en estas circunstancias, el juez puede invertir la carga de la prueba. Sin embargo, para evitar la vulneración del derecho de defensa y del debido proceso, porque esta decisión puede estar mal tomada, en el inciso tercero se dice que cuando el juez adopte esta decisión de invertir la carga de la prueba, será susceptible de recurso y otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de la contradicción previstas en este código. Y nos dice que los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Si usted quiere saber qué otros hechos no requieren prueba, ahí mismo en el canal de YouTube busque las clases de teoría general de la prueba, donde se habla de los hechos que requieren prueba y los hechos que no requieren prueba. Yo tengo videos sobre eso del año pasado. En las clases de teoría general de la prueba, por si usted le interesa recordar cuáles son los hechos que no requieren prueba, ahí tengo yo un video dedicado solamente a eso. Entonces, frente a la carga de la prueba, que quede claro que cada persona deberá probar lo que está indicando o lo que está aseverando en la demanda o en la contestación respectivamente. Pero que, según el caso, esa carga de la prueba se puede invertir si el otro se encuentra en mejores condiciones para demostrarlo. Un ejemplo de esto es que nada más ayer un compañero me decía, ve, Dani, tengo el siguiente problema. Hay una sucesión y uno de los herederos es el que está administrando unas fincas y unos ganados que quedaron en la sucesión. Los otros herederos tienen desconfianza porque ya van varios meses y esa persona no ha reportado ni un solo peso.
Entonces, la pregunta es si esa persona es susceptible de un proceso de rendición provocada de cuentas, ante lo cual la respuesta es sí. Y él me dice, pero yo tengo que demostrar los desfalcos o los malos manejos. ¿Y cómo lo demuestro? En cuyo caso le digo yo, no, ahí se invierte la carga de la prueba. Y usted dice a la persona que demuestre su buena administración de los bienes que está manejando. Porque la persona, por tener el acceso a la información, porque es el que maneja los bienes, porque es el que conoce de las transacciones y demás cosas que se hacen, debe ser quien presente las pruebas de que todo se está manejando bien. Los otros herederos que viven en otros municipios y en otros departamentos incluso, que no tienen ni idea de cuánto está produciendo, si está produciendo la finca, si hay que vender unas reses, cuántas reses hay que vender, en cuánto se venden, se vendieron, no se vendieron, etcétera. Entonces ellos pueden solicitar, en ese caso en específico, que se invierta la carga de la prueba para que sea ese heredero que está administrando quien demuestre cómo se ha venido manejando el dinero y qué ha pasado con él. Si esa persona no logra demostrar qué ha pasado con el dinero, cómo se ha venido manejando, entonces tendrá que responder con su propio patrimonio. ¿Listo? Había una duda de Joana Villa, cuénteme. Profe, entonces, a solicitud de parte se puede pedir esa carga de la prueba según la favorabilidad que tiene para la otra persona aportar las pruebas. Se O puede sea, pedir a petición de parte o de oficio, porque si el juez se da cuenta de esa circunstancia, se da cuenta de que al otro le queda más fácil, él también tiene la obligación de decretarlo de oficio, si la parte no lo pide. Profe, Dígame. ok, profe, pues yo quedé gracias. con una pequeña dudita. Uno se puede solicitar, en caso de que sea de parte, solo se puede solicitar mediante una demanda de reconvección o en o en la sola contestación de la demanda, o eso no tiene En nada que ver. cualquier acto, porque como esto se puede invertir en cualquier momento hasta antes de que se falle, en cualquier acto se puede solicitar que se invierta la carga de la prueba, con la demanda, con la contestación, con la reconvención, con la contestación de la reconvención o incluso por memorial posterior, porque como en cualquier momento se puede invertir la carga, en cualquier momento podría solicitarse entonces. Ah, listo, profe, muchas gracias. Y teniendo en cuenta que como esto es una decisión del juez que puede afectar el derecho de defensa, el debido proceso, etcétera, esa decisión de invertir la carga es recurrible. ¿Listo? Para que quede claro ese asunto frente a quién es el que tiene que probar y lo respectivo a la carga dinámica de la prueba. Se llama dinámica porque usted puede invertir la carga. La carga es estática. Quien pide prueba, pero yo la puedo invertir en una determinada circunstancia de modo que quien pide no prueba, sino el otro. Entonces, por eso hablamos de inversión de la carga de la prueba. ¿Listo? Eso está regulado, repetimos, artículo 167, carga de la prueba. Ahora, dejando eso de lado, quiero que hablemos de la prueba de oficio y la prueba a petición de parte que están reguladas en el artículo 169. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio. A petición de parte, cuando en la demanda, como menciona el artículo 82, se solicitan medios de prueba. O como en la contestación, artículo 96, se solicitan medios de prueba. Y lo mismo ocurre con la demanda de reconvención y la contestación a la reconvención. Pero el juez civil también tiene la posibilidad
de decretar las pruebas que él considere necesarias para construir su convencimiento sin que nadie se lo pida. Esto es lo que se conoce como prueba de oficio. Entonces dice, las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos, será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes. O sea que el juez puede decretar de oficio cualquier medio probatorio excepto los testimonios. Porque para que el juez decrete un testimonio de oficio, los testigos o el nombre de los mismos tienen que estar relacionados en alguna otra parte del proceso. No es que el juez de motu propio se pone a llamar gente que él ni siquiera conoce quiénes son, sino que él va a llamar como testigos a personas que en el proceso aparecen mencionados en algún otro acto. He ahí una particularidad de la prueba de oficio, que si bien el juez es libre de pedir lo que sea, con los testigos hay que tener en cuenta ese asunto. Y nos dice también, las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Y ahí yo veo un problema gravísimo. Porque cada vez que el juez decrete una prueba de oficio, se supone que esa prueba tiene que cumplir con los requisitos probatorios. Tiene que ser conducente, pertinente, útil y legal. Y espacio legal. De nuevo, si usted quiere recordar cuáles son los requisitos probatorios y qué significan, en el canal de YouTube busca Teoría General de la Prueba, requisitos probatorios. Entonces, ¿qué pasa si una prueba no cumple con los requisitos probatorios? No solo no debe ser decretada ni practicada, sino que no puede ser tenida en cuenta a la hora de emitir el fallo. Pero me dice el código que si el juez decreta algo de oficio, yo no puedo pedir recursos. Y entonces, ¿qué pasa si el juez decreta de oficio una prueba que es inconducente, impertinente, inútil o ilegal? ¿Qué hacemos ahí? Porque el decreto, práctica y posterior tenida en cuenta para la sentencia de una prueba que no cumpla con los requisitos probatorios puede generar una nulidad del proceso por vulneración al debido proceso. Entonces, si las partes no pueden hacer control de legalidad cuando el juez decreta una prueba de oficio, entonces ¿quién? O sea, el código está suponiendo la buena fe, bien hecho. Está suponiendo que el juez conoce a la perfección los requisitos probatorios y que va a decretar pruebas solo en la medida de que éstas cumplan con los requisitos probatorios. Pero no abre la posibilidad de que el juez se equivoque. Y entonces, si se equivoca, ¿qué? No habrá quien diga, no, pues para eso está la apelación o incluso la casación por un error de derecho indirecto relacionado con una norma de derecho probatorio. Perfecto. O sea, la casación o en la segunda instancia, la apelación de la sentencia, aducir que hubo un error desde el punto de vista del derecho probatorio por haber decretado y tenido en cuenta una prueba que no cumplía con los requisitos. Muy bien. ¿Y qué pasa si el proceso es de única instancia?
¿Y qué pasa si la prueba se decretó en la segunda instancia? Entonces, son unos problemas que nos presenta el código que uno espera que nunca pasen. O sea, uno espera y confía, al igual que lo hizo el legislador, de que el juez no va a decretar nunca de oficio una prueba que sea inconducente, impertinente, inútil o ilegal. Porque si acaso lo hace y estamos en la segunda instancia o es un proceso de única instancia, pues téngase fino porque vienen curvas y no puedes hacer nada al respecto. Mala cosa. Me parece a mí que incluso ese apartado podría ser susceptible de una acción pública de inconstitucionalidad, diría yo. Mínimamente es susceptible de tesis, de una tesis hablando del tema. Apunte pues que le sirve. La prueba de oficio podría llegar a ser inconstitucional toda vez que Ahí le dejo aquí. Le dejo esa perla para que ya, a partir de este momento, usted ya sabe cómo funcionan las pruebas de oficio y ya sabe cómo es la carga de la prueba. Pero ya le advertí que con la prueba de oficio puede ocurrir ese problema. ¿Listo? Profe, Dígame. qué pena la ignorancia. Y ahí no se podría verse, no sé, si sería un recurso como sería inconstitucional, una acción de tutela o algo así. Sí, la tutela sirve. Recursos no, o sea que usted no le sirve ni la reposición, ni la apelación, ni la queja, ni nada. Porque literalmente dice no admiten recursos. Pero si eso me genera un problema, ¿qué puedo hacer yo dentro del proceso? Si el juez está practicando una prueba de oficio que no cumpla con los requisitos probatorios, yo podría solicitar la nulidad del proceso por vulneración al debido proceso, toda vez que En caso de que eso no funcione, yo podría solicitar una tutela por lo mismo. Si no, la cosa no es tan drástica, en la apelación, perdón, a la hora de dictarse la sentencia, yo puedo pedir una apelación por las vulneraciones a las normas del derecho probatorio. E incluso me daría lugar a la causal segunda, si no estoy mal, del artículo 333, donde están regulados los requisitos o las causales de casación, que es error de derecho indirecto por la no apreciación de una prueba, de una regla de derecho probatorio, creo que es que dice así. Entonces, yo tengo varias opciones que puedo ejercer, pero ninguna tan inmediata como pedir al menos una reposición. Es que yo le acepto que el código hubiera dicho, no son susceptibles de apelación, pero al menos sí de reposición. Pero es que dice, no admiten recurso, ninguno, nada. A mí me parece que eso es un poquito inconstitucional. ¿Sí? Lo que volvemos a lo mismo. Se supone que el juez va a decretar de oficio pruebas que sí cumplen. Pero como de todo se ve en la viña, ¿qué pasa en el momento en el que no? Entonces, les dejo ahí esa inquietud para que la tengan en cuenta y la trabajen, desarrollen una investigación al respecto, etcétera. Ya cada quien mira, o simplemente no le pare bolas. ¿Cómo se decretan y se practican esas pruebas de oficio? Artículo 170. El juez deberá decretar pruebas de oficio. Deberá, es un deber de él. O sea que ya no es solamente un poder, sino un deber. ¿Eso qué implica? Que si en un determinado caso el juez no tiene el 100% del convencimiento
porque no les son suficientes las pruebas de las partes, tiene que decretar pruebas de oficio. ¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Prevaricar? Puede ser. ¿Listo? Entonces nos dice acá, el juez deberá decretar pruebas de oficio en las oportunidades probatorias del proceso y en los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia. Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes. Es decir, usted puede controvertir la prueba de oficio. Lo que parece extraño es que usted no pueda reponer o no pueda apelar la decisión del decreto de la prueba de oficio. Pero bueno, sabiendo que sí se puede hacer cuando usted se la decreta en la petición de parte. No entiendo por qué la preferencia, pero bueno. Juez que debe practicar las pruebas. Artículo 171. El juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiere hacer por razón del territorio, como por ejemplo que hay que hacer una inspección judicial en Montería y el juez es de Envigado, el juez no se puede salir de su área de competencia, o por otras causas, podrá hacerlo a través de videoconferencia, y hoy en día que está bien de moda. Teleconferencia. ¿Cuál es la diferencia entre videoconferencia y teleconferencia? Aquí es esto lo que estamos haciendo en este momento, videoconferencia. Teleconferencia es por teléfono. O cualquier otro medio de comunicación que garantice la inmediación, concentración y contradicción. Hoy en día se está utilizando muchísimo porque por la pandemia los jueces no pueden practicar las pruebas dentro de su despacho. Entonces se conectan todas las personas por internet, se verifica pues que sí sean ellos y demás, y utilizando estos medios se practican los interrogatorios y demás pruebas que se hagan valer, ¿cierto? Entonces, a esto le estamos dando aplicación hoy en día. Excepcionalmente, podrá comisionar para la práctica de pruebas que deban producirse fuera de la sede del juzgado y no sea imposible emplear los medios técnicos indicados en este artículo. Quiere decir que si no es posible realizar una videoconferencia para hacer la inspección judicial de la finca que queda en Montería, el juez puede comisionar a un funcionario de ese lugar para que él realice la prueba mediante un documento que se llama despacho comisorio. Luego que ese funcionario vierta en ese documento todo lo que se apreció, todo lo que aconteció en esa audiencia y le envíe de vuelta al juez el despacho comisorio con todos los resultados de la prueba. Es común que pase eso. Es prohibido al juez comisionar para la práctica de pruebas que hayan de producirse en lugar de su sede, así como para la de inspecciones dentro de su jurisdicción territorial. Quiere decir que si la prueba tiene que practicarse dentro de su jurisdicción territorial, él no puede comisionar. Tiene que ir el juez personalmente a practicar la prueba. Hace parte del principio de inmediación procesal, donde el juez debe estar presente. No obstante, no obstante, la Corte Suprema de Justicia podrá comisionar cuando lo estime necesario, porque es que recuerden que la Corte Suprema de Justicia tiene competencia en todo Colombia, entonces con la Corte sí ya queda el asunto muchísimo más difícil, ¿ya? A mí también me parece que se debió haber incluido aquí a los tribunales superiores de distrito, que no se hace, pero bueno, cuénteme. Profe, te hago una pregunta. Pues aquí, pues el código es demasiado claro ante la inmediación que debe tener el juez, ¿cierto? Eso no Sí, se cumple hoy en día realmente. Podríamos decir lo que no se cumple. Ahora, yo podría decir, pues no sé, pues por mi poca experiencia en el tema, yo podría decir que casi nunca se cumple, casi nunca.
Entonces, ante una controversia que se esté dando, uno puede declarar, uno le puede pedir al juez, pues a esa persona suprema del proceso, que le demuestre que él hizo personalmente dentro de su territorio y practicó la prueba que se está dando. Y en el caso, dos preguntas. Uno le puede pedir al juez si lo hizo personalmente. Y en el caso de que no, ¿cómo controvertir esa prueba que puede ser, carece de validez? En ¿O tú ese qué caso piensas? tenemos dos respuestas. La primera es que no, usted Ujú. no le puede pedir al juez eso, porque eso ya está Y demostrado entonces, dentro del proceso. En el proceso dice quién la practicó y cómo se practicó. Si lo hizo el juez, dice en audiencia practicada el día, se dijo esto y esto y esto y esto. Si se hizo por otros medios diferentes, pues también está ahí la prueba. Entonces usted no es que no lo pueda decir, sino que no necesita decirlo porque eso está dentro del expediente, dicho quién y cómo practicaron la prueba. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué podemos hacer cuando, por ejemplo, el juez comisiona a alguien dentro de su mismo territorio, lo está diciendo explícitamente que no se puede? Ahí tenemos varias cosas. Lo primero, frente al decreto de esa comisión, usted tiene recursos y puede solicitar los recursos que estime convenientes. Reposición, apelación, queja, lo que usted quiera, frente al decreto de pruebas, ¿sí? A menos que sea de oficio, porque entonces ya tenemos ahí un problema, ¿sí? Porque entonces si es de oficio, yo no tengo ningún recurso y entonces ahí volvemos y caemos la misma discusión de ahorita. Y entonces, ¿qué hago yo en ese caso? ¿O qué hago yo si los recursos no me sirven, no me los resuelven a favor o simplemente ni siquiera los tienen en cuenta? Tengo por vulneración a la inmediación procesal, porque lo dice el código explícitamente. Tengo acción de tutela y tengo de nuevo causales para presentar apelaciones y casaciones para lograr demostrar que hubo errores dentro del proceso. Entonces, el problema de la tutela es que recuerden que la tutela solamente es procedente en la medida que usted haya agotado todas las otras posibilidades. Entonces, dependiendo de la etapa de que yo esté en el proceso, las posibilidades serían solicitar los recursos, solicitar la nulidad, solicitar casación incluso, dependiendo de la etapa en la que esté el proceso, y en caso de que todo esto falle, ahí sí pedir la tutela. Pero yo creo que los jueces tratan de cuidarse mucho de esta sobre todo, porque aquí sí tenemos un prevaricato, pero lindo, pues espectacular, porque aquí dice, vea, el juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo puede hacer por razón del territorio o por otras causas, en este momento tenemos la excusa de la pandemia y todo este asunto, pero al menos se hace por videoconferencia. El juez está ahí presente. Pero ¿qué pasa si el juez no tiene ninguna excusa de estas? Aquí hay un prevaricato, eso es un delito porque se está brincando la ley, porque la ley le está diciendo que él lo tiene que practicar directamente, a menos de que ocurra alguna de estas causas. Si no, graves. Entonces, a día de hoy, usted ve que se está respetando incluso más que antes, porque como todas las audiencias se están haciendo virtuales, ya el juez no tiene excusas, por ejemplo, para no practicar un testimonio o cualquier otra prueba de manera virtual. ¿Sí? Entonces, eso ha facilitado por un lado, pero también esta misma virtualidad ha patrocinado algunas conductas que no son adecuadas, como por ejemplo que la persona le esté soplando y le esté diciendo ahí fuera de cámara qué responder, y le esté diciendo no, 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 es más, con un cartel poniéndole así como el teleprompter, ¿sí? Pero eso ya es otra historia diferente. ¿Listo? Entonces, dentro de estas cuestiones preliminares que estamos hablando, antes de meternos a hablar de los medios probatorios en específico, estamos hablando de cómo se deben practicar las pruebas. Y acá nos dice, las pruebas practicadas en el exterior, porque también pueden practicarse pruebas por fuera del país, deberán ceñirse a los principios generales contemplados en el presente código,
sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales vigentes. Parágrafo. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá autorizar a determinados jueces del circuito para comisionar a jueces municipales para practicar la inspección judicial que deba realizarse fuera de su sede por razones de distancia, condiciones geográficas o de orden público. Porque como un circuito puede incluir varios municipios, incluso municipios que estén muy retirados, entonces se puede permitir que el juez de circuito comisione al municipal específico para que haga la inspección judicial. Pero lo tiene que autorizar el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Listo? Pero entonces no podrá el juez de circuito de Envigado comisionar al de Sabaneta diciendo que es que está muy lejos. Ese no es el caso. ¿Listo? Y lo otro que quiero que miremos es este punto. Pruebas en días y horas hábiles. El juez o el comisionado, si lo cree conveniente y con conocimiento de las partes, podrá practicar las pruebas en días y horas inhábiles. Y deberá hacerlo así en casos urgentes o cuando aquellas lo soliciten de común acuerdo. O sea, por regla general vamos a practicar las pruebas en horas y días hábiles. Sin embargo, excepcionalmente, con conocimiento de las partes o de mutuo acuerdo entre ellas, se pueden solicitar en horas y días inhábiles, como las pruebas que se deben practicar en peligro de muerte o circunstancias similares. ¿Listo? Y hoy en día con lo del COVID, la persona está en urgencia, está para morirse, entonces necesitamos practicarle un interrogatorio, pero ya que responda 3 o 4 pendejadas, así sea nada más moviendo la cabeza, se puede hacer. ¿Listo? Esto es totalmente excepcional. Yo nunca he visto que pase esto, pero ahí está, por si de pronto. ¿Listo? Otro que quiero que toquemos, prueba trasladada y prueba extraprocesal. Llega y dice, las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales, o sea, las que se practican por fuera del proceso. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponden al juez ante quien se aduzcan. Denme un segundo, por favor, ya regreso y les voy a contar un caso específico por el cual quiero que analicemos esto, un caso que me ocurrió esta semana. ¿Listo? Denme un segundo, por favor, ya regreso. Bueno, continuamos. Entonces, la historia que les quiero contar es esta. Estábamos en un proceso de liquidación de sociedad conyugal. Dentro del proceso de liquidación de sociedad conyugal, la única audiencia que se hace es la audiencia de inventarios y avalúos. La finalidad de esa audiencia es, como su nombre lo indica, primero, inventariar qué es lo que se va a repartir, inventariar los bienes e inventariar las deudas de la sociedad conyugal. Y segundo, darle un valor a los bienes y a las deudas de la sociedad conyugal. Listo. A esa audiencia, ¿quién asiste? Los cónyuges, y además se debe notificar por estados para que cualquier interesado, llámese acreedores de la sociedad conyugal, se presenten a esta audiencia para hacer valer su acreencia. El caso es este. Dos cónyuges tienen una casa. Para comprar esa casa, piden un préstamo a un tercero. Y ese préstamo queda sobre un pagaré. Pero lo suscribe solo uno de los cónyuges. Con ese dinero, 200 millones de pesos,
compran la casa donde vive, la casa que se va a repartir. Muy bien. Ese acreedor, unos meses antes, inicia el proceso ejecutivo civil para lograr el cobro de su acreencia. Entonces aporta el pagaré y ahí demuestra que le deben la plata, que están atrasados, y empieza el proceso ante lo cual se hace mandamiento ejecutivo y se notifica. Listo, muy bien. Sin embargo, llegados el día y la hora de la audiencia, el acreedor se presenta a la audiencia. Entonces, primero se le da la palabra a los cónyuges y ellos inventarían la casa donde viven, que dicen vale 356 millones de pesos. Y a continuación le dan la palabra al acreedor y el acreedor dice, listo, señor juez, yo solicito que se tenga como deuda social la deuda de 200 millones de pesos que se utilizó para la compra de la vivienda que está inventariada como social por parte de los cónyuges y la cual en este momento se está demandando en proceso ejecutivo en el juzgado tal, radicado tal. Ante lo primero, el juez le dice, espérese un momento. Si usted está cobrando allá y viene y se presenta aquí, no está haciendo un doble cobro. La persona le dice, no. ¿Por qué? Si la persona le pagan en la liquidación, el otro proceso ya no tiene fundamento. Es más, se podría excepcionar con pago y no habría lugar al cobro del mismo. O viceversa, si se paga ya, pues no hay lugar al pago aquí. Sin embargo, dice la ley que si usted se presenta al proceso de liquidación de sociedad conyugal y no le tienen en cuenta la deuda, por cualquier circunstancia los cónyuges la objetan, usted debe demandar en un proceso civil. Entonces lo que él hizo fue demandar antes por el incumplimiento. ¿Listo? Y la ley no dice en qué orden hay que demandar. La ley no dice que primero tiene que intentar y cuando le digan que no, sí ir a demandar en el proceso ejecutivo civil. La ley simplemente dice que usted puede hacer valer su acreencia en un proceso separado. Ante lo cual el juez le dice, listo, está bien. Presénteme el título valor en original. Porque usted está haciendo valer una deuda. Muéstreme la prueba de que la deuda existe. Muéstreme el título en original. La persona llega y le dice, señor juez, como ya le mencioné, el pagaré está aportado en el juzgado tal, radicado tal. Si usted no me presenta la prueba en original, entonces usted no está cumpliendo con la carga de la prueba y por lo tanto le voy a rechazar la solicitud de que le sea tenida en cuenta su prueba aquí en este proceso. Yo inmediatamente intervine porque mi cliente reconoce que la deuda existe. Es más, él fue el que firmó el pagaré. Entonces a mi cliente le interesa que esa deuda se tenga como social, no como propia, porque si es como propia solamente la paga él. A él le interesa que se tenga como social, que vincule a los dos cónyuges. ¿Listo? Entonces yo ahí mismo intervengo y digo, un momentico, señor juez, le solicito reposición de eso y si no en subsidio de apelación. Porque es que ahí tenemos un problema procesal grave que afecta la validez del proceso. ¿Usted cómo le está exigiendo a una persona probar algo que le resulta imposible? Es más, en unos casos en los que la persona no puede demostrar algo que es lo que opera, la inversión de la carga de la prueba. Fuera de eso, usted de oficio puede pedir una prueba trasladada a ese juzgado. Porque es que el documento no es que no exista y que no se está presentando. El documento existe y ya fue presentado al otro juzgado. Es más, el otro juzgado ya le hizo control de legalidad a eso y admitió la demanda. Quiere decir que cumple con todos los requisitos el título valor. Y sin embargo, usted está desconociendo la deuda porque no se aporta la prueba
en original, la cual está en el otro juzgado. O sea que usted le está imponiendo una obligación que la persona simplemente no puede cumplir. Es que yo no le puedo pedir al juzgado que se lleve a cabo el proceso ejecutivo sin entregarle el título. Ante lo cual el acreedor se adhiere a lo que yo digo y también solicita la apelación. Y el juez, gracias a Dios, concedió la apelación. Ahí tenemos una demostración de los problemas que se generan cuando no hay claridad acerca de ciertos componentes del derecho probatorio, como el componente de las pruebas de oficio, de la inversión de la carga de la prueba o de la carga dinámica de la prueba, de las pruebas trasladadas, entre otros. ¿Sí? En ese caso en específico, para acabar de ajustar, hace 2 días me llega al correo un memorial presentado por la contraparte con estas perlas. Solicito, señor juez, que se declare desierto el recurso por extemporaneidad, porque no se presentó por escrito el mismo dentro de los 3 días siguientes a la audiencia. Lo primero que yo dije es como, ¿qué me estás diciendo? Si las decisiones que se toman dentro de audiencia se notifican por estrados, se les corre traslado en audiencia y oralmente se tiene que interponer el recurso inmediatamente, como que 3 días, como que escrito. ¿Qué es esa? Perdón. Pero no se acaba ahí la cosa. Acto seguido llega y me dicen, además de eso, el acreedor no sustentó el recurso porque simplemente se limitó a decir coloquialmente que se adhiere. Y yo me quedé como, o sea, no tenemos ni idea de que es una apelación adhesiva. Sí, o sea, tampoco ese tema lo manejamos. Muy bien. Maravilloso. Y falta la cereza del pastel. Y además, la apelación fue presentada por el abogado del otro cónyuge. Y él no tiene legitimación en la causa para pedir la apelación. Porque el código en el artículo dice que solamente podrá apelar a quien le resulte desfavorable la decisión y al cónyuge no le resulta desfavorable. Y yo pienso, no es desfavorable que no se reconozca una deuda como social, sino que quede como propia. De 200 millones de pesos, donde el único bien que hay es una casa de 350. O sea que a cada cónyuge le tocan más o menos 170 millones de pesos. O sea que él, con todo lo que le toca por ganancia, no alcanza a cubrir la deuda. Y eso no es desfavorable. Yo sí dije, no. O sea, empaque y vámonos, hermano. Porque si el juez, por un lado, no tiene ni idea de qué es una prueba trasladada, no se le ocurrió pedir de oficio, nada. Simplemente no, esto no es válido, chao. Pero al menos concedió la apelación, punto para él. Pero después llega la contraparte y saca semejante adefesio jurídico. No, es que hágame el favor. Pero bueno, esa idea, esa anécdota les cuento referente al tema de carga de la prueba, prueba de oficio y prueba trasladada. Profe, perdona que le interrumpa, pero el señor juez admitió la apelación en la audiencia. Sin embargo, al darle notificación a usted, es como si no la hubiera concedido, porque la apelación en ese orden de ideas, según el juez, no le correspondía hacerla a usted, sino a la
a la persona que tenía el título valor. Sí, pero el juez Entonces, incluso la concedió, pues. O sea, el juez la incluso- consiguió después en la respuesta dijo que no. Entonces, que porque no había sido, no había corrido 3 días, que tenía que ser por No, escrito y no, no, todo no, eso. no, 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 pero eso no lo dijo el Memorial que juez, envió en eso lo otra dijo el parte. otro abogado. Eso fue que el otro abogado mandó un memorial diciendo eso. Eso no lo dijo el juez. Ah, ya entendí, profe, gracias. Ya. Hernán Darío. Profe, vea, yo estoy de acuerdo con usted y a mí me da mucha pena de los señores jueces, pues yo no sé qué vamos a hacer nosotros los abogados ahora cuando salgamos con estos jueces tan incompetentes, porque en estos días yo tiré una tutela y el juez o sea, me salió con unas cosas tan raras que le cuento que ya la tutela va en el Tribunal Superior de Medellín porque me dijo unas cosas tan ridículas y tan ilógicas que yo dije, no, esto merece que un tribunal superior lo mire para que sancionen a este juez. Y pedí sanción para el juez, porque es que es inaudito que un juez no sepa que es un error inducido y no sepa que es una legitimación en la causa. O sea, a mí eso me da mucha tristeza. Y un juez de circuito para acabar de ajustar. Y de Envigado para acabar de ajustar. Sí, o sea, imagínense los problemas. Yo también creo que tiene que ver mucho con que las normas del derecho probatorio y muchas del derecho procesal no es el fuerte de las universidades hoy en día. Y usted ve los efectos de eso en la práctica. En la Universidad de Antioquia y en la Universidad de AFID, procedimiento civil, penal, laboral y administrativo es una sola materia de un solo semestre. Esos son Uy, los profe, efectos eso de es esos muy cambios de peso. grave. Y a Eso es muy nosotros nos grave, dan si no todos son procesal, distintos. nos dan procesal civil, procesal penal, procesal de todo. Nos dan Sí. Profe, si eso procesal es de cada uno. distinto. Una sola materia para recoger los 5 procesos. De un solo semestre, porque que usted le dijera, no, es una sola materia, pero dura 1 año y medio. Ah, No, pues entonces son pues tres ya. materias, ¿cierto? No hay problema. Ah, no, es una sola materia de un solo semestre, pero usted es la única materia que ve en el semestre. ¿Sí me entiende? 5 veces a la semana, 8 horas al Ah, día. no, ya eso Ah, es listo. distinto. Bien. Ok, no hay problema. No, 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 es una materia como esta. ¿Sí? Uy, De 3 o 4 horas a la semana, no más. Durante 16 está, semanas. Ya, eso es todo lo que se ve. está tan seria eso. ¿Y cuáles son los efectos de ese tipo de cosas? Esos errores procesales. O sea, ¿cómo se van a generar hoy en día una cantidad de errores procesales que uno consideraría básicos? O sea, que uno consideraría simples. Y eso convierte la justicia en paquidérmica. Porque mire Claro. que el juez sencillamente se hubiera acordado y dice, doctor, tiene toda razón, repongo y ya. Pero no, ahora apélela y espere que dice el tribunal. No, otros 3 o 4 meses esperando ahí con suerte. Ujú. Qué tristeza. Vea, mire que no es mentira lo que estoy diciendo para que después no se diga que yo estoy difamando o diciendo aquí pendejadas que no son. Plan de Estudios de Derecho, Universidad FIBA. Semestre 7, Derecho Procesal Civil, Laboral y Administrativo. Mire. ¿Sí lo ve? Uy, no, profe. Pero, El penal sí está por fuera, ahí sí me equivoqué, el penal sí se lo dan por fuera, bueno, al menos. Pero civil, bueno. laboral y administrativo es uno solo, vea. Un solo. Pero se imagina, profesor, si nosotros aquí viendo los 3 procesales de manera individual, separada, que uno se ve enredado y que uno tiene que vaciarle bastante para poder entender un poco. ¿Se imagina esa gente allá cómo se enredarán? Eso está muy duro. No, y mire aquí donde dice derecho probatorio. No, en ninguna parte. Eso estaba viendo desde el cuarto, Sí. estaba viendo el Y no contrato. es que yo hable mal de la universidad, porque yo soy egresado de AFI, de la maestría, y le tengo un profundo aprecio y es una de las mejores universidades de Antioquia y del país. Pero ese pensum tiene un problema, ¿sí? Y ese pensum se está viendo reflejado
en el ejercicio profesional de nosotros, con esa clase de errores. Es que ahí es donde nos estamos dando cuenta de los impactos de ese tipo de decisiones. Entonces, ahí es donde están los problemas. Por eso es que yo me lleno la boca diciendo que el pensum de esta universidad para mí es uno de los mejores de la ciudad y tal vez del país. Porque a mí me parece que es muy, muy completo, muy bien hecho. Y ¿Sí? no es suave, es Y una no es carga suave. académica grande. Sí. Grande, bastante pesada. Y eso que su papá por ahí nos estaba diciendo que él estaba mirando que en el pensum deberían replantear que no fuera de un solo día, o sea, 2 horas a la semana unas materias, sino que tienen que aumentarlas a 4 horas semanales porque estamos quedando cortos con el conocimiento de las materias que, por ejemplo, su papá me dio el semestre pasado, que fueron intestada y patrimonial. Sí, y eso es así. O sea, tenemos unas materias en las cuales hay una evidente falencia. O sea, tenemos un problema serio porque nos está generando unos problemas graves. Nos está generando unos problemas graves de verdad. Por lo que yo le estoy diciendo, es que no se ven los suficientes materias o las suficientes competencias, llamémoslo así, dentro de la carrera para responder a las necesidades que nos da la sociedad. Sí, entonces tenemos unos problemas complejos ahí, complejos. Ah, y mire aquí el otro pensum para que no digan que yo estoy hablando pendejadas. Este es el pensum de Derecho de la Universidad de Antioquia. Mire que aquí dice Departamento de Admisión y Registro, Universidad de Antioquia. ¿Sí? 5 de marzo del 2019. Entonces, este es el pensum, nivel 1, nivel 2, se ven estas dos materias. Nivel 3, acá estas, Derecho Procesal, 1 aquí, en general. Y por acá está el otro, Derecho Procesal, y ya. Eso es todo, vea. Ya vea. Aquí al menos sí hay probatorio. Pero si ve, mire, que ya no hay más, vea. Vea que ya no hay más, ¿sí? Solo estas. Derecho procesal aquí y derecho procesal acá. Y ya, no hay más. Profe, ¿bajo qué criterio las universidades hacen la elección del pensum y replantean ese tipo de situaciones? La verdad no te sé decir. Yo creo que de pronto tiene un componente que ver con cuál es su objetivo al ofrecer la carrera, cuál es su visión del profesional. Porque, por ejemplo, en EAFID uno podría decir que ellos han hecho estudios de mercado, em, han estudiado en qué trabajan sus egresados en la mayoría, cuáles son las necesidades que tienen y entonces ellos determinan. No, la gran mayoría de nuestros egresados, por ejemplo, no sé, estoy hablando pendejadas, no litigan ni pertenecen a la rama judicial, sino que la mayoría de nuestros egresados trabajan como asesores jurídicos en empresas o se dedican a la política o se dedican a otras cosas donde digamos que la necesidad no está por ese lado del derecho procesal, sino que está por el otro lado de un derecho económico, derecho ambiental, derecho de sociedades, títulos, valores, más por ese lado, porque han visto que sus egresados están más encaminados hacia ese lado y que litigan menos. Entonces uno puede decir en ese caso, ok, o sea, es entendible y sí, me parece bien, porque si yo estoy estudiando no para ejercer, sino para ejercer, digo, para trabajar de otra forma el derecho, no me interesaría tanto ver todos estos procesales por separado, sino hacer otros énfasis diferentes. Entonces uno diría, bien, pero el problema entonces es el título, me parece a mí.
Profe, y lo que pasa es que las universidades tienen que ser, o sea, claras de que estamos en un mundo global donde un egresado tiene que saber de todo un poquito. Y si no sabe No, todo un poquito, se pero, embala. pero no necesariamente, por lo que yo te digo, es que pensalo críticamente. Puede que esté bien y que se comparta, pero entonces el problema no es la universidad como tal, sino el problema es el título. Es decir, mire que no hay una carrera que sea ingeniería sola. No, no hay ingeniería sola. ¿Sí? A usted no le enseñan ingeniería sola, sino que dependiendo de lo que la persona, digamos, quiere hacer, dependiendo de sus necesidades, se va dirigiendo. Entonces tenemos ingeniería industrial, ingeniería matemática, ingeniería, en fin. Civil, petróleos. Sí, no, pues hay N mil millones de ingenierías. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿será que nosotros estamos en mora de crear varios títulos para derecho? Digamos un título especializado con un enfoque claro en el litigio y otro derecho especializado en otra área diferente al litigio. Esa sería más bien una pregunta que hay que hacer. Y entonces ahí es donde resulta muy procedente lo que tanto problema ha generado con el famoso examen de estado para los abogados. Lo hemos escuchado muchas veces que genera mucha polémica. Yo soy uno de los que estaría perfectamente dispuesto a que nosotros los abogados que vayamos a litigar tengamos que presentar unos exámenes para validar nuestras capacidades y conocimientos técnicos en la materia. Pero no solo conocimientos teóricos, sino conocimientos prácticos procesales. Porque si usted va a ejercer como juez, como fiscal, como magistrado, como abogado litigante, usted tiene que tener un conocimiento en derecho procesal muy profundo para evitar que ocurran estos problemas. Porque ¿cuál es la finalidad del derecho procesal? Resolver los conflictos de las personas para mantener una convivencia pacífica. Esa es la idea, ¿sí o no? Entonces, si yo voy a litigar del derecho procesal, no, del proceso judicial, el fin del proceso judicial. Entonces, si yo voy a litigar y yo voy a resolver los conflictos para mantener una convivencia pacífica, que esa es la idea macro del proceso judicial, pues yo tengo que saber cómo se resuelven los conflictos, no crear más. Y tengo que tener un conocimiento específico. Así como cuando usted va a construir un edificio, usted necesita que un ingeniero, pero un ingeniero especialista, le diga cuáles son los cálculos que usted necesita ahí para el hierro, el cemento, las columnas, el diámetro de las mismas, entre otras cosas. ¿Cierto? Profe, por ejemplo, a mí que me interesa mucho el derecho tributario, yo no he visto y no lo veo en casi ningún pensum el derecho tributario. Y eso es un tema al cual, de hecho, yo he querido, pues yo estudio derecho, pues no me veo como litigando. Yo soy contadora, pero me encanta, y soy especialista en impuestos, pero me encanta, quise aprender esto mucho para complementarlo con el derecho tributario, y yo veo que sin importar la universidad, no tienen en el pénsul digamos, esta especialidad, y que a nivel nacional y municipal carecemos de abogados especialistas en tributaria, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Porque Alba podría decir, hombre, a mí me interesaría más un pensum como el de AFID, que tuviera más materias en tributario y reducir, por ejemplo, en los procesales, así como está en el pensum de allá, porque yo tengo un interés así, yo ya tengo una carrera y todo. Pero entonces, que lo que yo digo, que el título vaya dirigido a eso. Y entonces, si sí, Alba el día de mañana quiere ejercer como litigante, tiene dos opciones. Presenta el examen y ella estudia muy fuerte el tema y lo gana, o hace cursos de actualización y de capacitación en procesal que lo pueden dar cualquier universidad, diplomados, especializaciones, etcétera, para complementar esas falencias que se tengan en un lado o en el otro, así como el que es litigante, como lo que le está pasando a Alba, que no ve casi esas materias y después le toca hacer una especialización en derecho tributario, así también tocaría hacer la especialización en derecho procesal, por ejemplo. Es sí, una forma de resolver esos conflictos que nos están ocurriendo. sí, pero a mí me da la impresión de que
casi todas las universidades se les escapa este tema, que es un tema tan importante y donde hay tanta demanda y que llega hasta los tribunales, hasta la última instancia, porque de hecho hay demasiadas demandas que tenemos ahora contra la UGPP y contra la DIAN frente a varias posiciones que toman ellos y frente al contribuyente. Entonces, pero no nos preparan para eso realmente, y es una parte del derecho que es constante, como lo es una demanda civil, como lo es una demanda laboral, ¿cierto? En la parte impositiva, y que es un tema neurálgico y que vemos que cada 2 años sale una reforma tributaria y ya van a presentar el proyecto de la reforma Duque. Entonces uno va mirando eso y no sé por qué tantas universidades se les escapa este tema. Cuando es el tema del momento, cuando se juegan los patrimonios de los contribuyentes, está la parte penal, tiene carga de todas las áreas del derecho y no entran y no lo entiendo por qué. No, ahí Profe, sí me mataste. profe, Sí. montemos ese proyecto en la universidad para que salgamos abogado especialista en penal, abogado especialista en tributario, No, y es abogado que debe ser especialista así. en administrativo. Porque mira que en lo tributario también se ve todo, se ve la parte procesal, se ve parte laboral, parte civil, cierto, todo lo tributario se ve. Por la parte tributaria, el mero patrimonio de un contribuyente, por la mera indemnización a un empleado, perdió patrimonio, Es ¿cierto? que, miren esto, vea. Este es el plan de estudios de la Nacional, la mejor universidad de Colombia, según las encuestas. Casi siempre está o en el primero o en los primeros 3, la Universidad Nacional de Colombia. Dale acá. ¿Sí? Casi siempre es la mejor. Entonces, usted aquí están las diferentes materias que usted tiene que ver. Entonces, jurídica obligatorios. Entonces, aquí hay varias cosas. TRAN, contextualización, optativas de fundamentación. Pero entonces, mírenme acá lo que tiene. Disciplinario profesional, derecho privado obligatorio. Entonces, mire, procesal civil y vea, tiene 2 materias acá. ¿Listo? Muy bien. Penal obligatorio, procesal penal. Listo. Y vea, penal especial, bueno, listo. Público, procesal administrativo. Social obligatorio, procesal laboral. Derecho procesal obligatorio, teoría general del proceso, 2 materias. Teoría práctica de la prueba y de la evidencia y derecho probatorio, 2 materias. ¿Sí ve? O sea, que no es que yo le esté haciendo una apología a la Universidad de Envigado. Que de esta forma sí, porque como yo... De hecho, se asimila demasiado a las de la universidad. Sí, o sea, como yo participé en la creación de este pensum, por eso le hablo con propiedad. Con Pero toda la mire que propiedad. aquí tomé, si no la mejor, una de las 5 mejores universidades de Colombia. Y la de Antioquia también lo es. Que no lo dejemos por fuera, que la de Antioquia también lo es. Está generalmente en el puesto 3, 4, 5, ¿sí? Pero mire los componentes. Entonces uno lo que dice, ¿las universidades están mal o lo que está mal es el enfoque que se le da al título? Que a mí me parece que ahí es donde está el problema. Porque si nosotros estamos encontrando estas situaciones en la vida real, si nosotros tenemos estos problemas en el litigio, y es que estamos hablando de cosas pendejas, pero pasan así. Entonces uno dice, espérese, entonces ¿cuál es la raíz de esos problemas? La raíz de esos problemas no será precisamente que no tenemos claro cómo es que se dan los títulos en derecho. O sea, que nosotros salimos como preparados de todo, pero no tenemos un énfasis de pronto. Puede ser, no sé, porque no, habría que hacer una investigación al respecto. ¿Sí? Por ejemplo, hacer una investigación si los procesos donde se generan esta clase de problemas, de dónde son egresados los abogados y cuál fue el plan de estudio que utilizaron para ver si uno encuentra una constante. El problema es que son tantos que es muy probable que lo tengamos en todas las universidades, sin importar el plan de estudios. Pero ahí está. Ahí les dejo pues esa inquietud. ¿Listo? Para que lo tengan ustedes en cuenta. Y yo también tengo la inquietud frente al interesante. pénsul de lo tributario, profe. Muy interesante, profe, eso. Sí, muchas gracias por la claridad, pero sí pienso también que va en el estudiante también.
O sea, si bien es cierto que la universidad tiene fallas, el estudiante también tiene que dedicar su tiempo para poder estudiar y para poder aprender y no pensar que se va a pasar la materia por pasarla, sino que hay que maciar, como se dice, para poder no ser un mediocre. Y para escoger la universidad, Silverio, Ah, no, tiene toda la razón. Hay que saber escoger la dependiendo, universidad para saber dependiendo uno no para solo dónde del va. nombre. Sí, o sea, dependiendo no solo del nombre de la universidad y las posibilidades de pago, que es una realidad, sino también qué es lo que yo quiero como profesional. Es decir, si para mí el dinero no es un obstáculo y puedo estudiar donde me dé la gana, ¿por qué escojo la universidad? Por el nombre de la universidad, por el prestigio, por el campus, por lo que me brinda en el programa académico. Interesante, ¿no? Interesante discusión, interesante discusión. Continuemos con el tema de clase. Ay, Estábamos hablando entonces del Código General del Proceso referente a lo que son las pruebas trasladadas. Y estábamos hablando en específico de, acá, el artículo 174, donde dice las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubiere practicado a petición de parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan. Quiere decir que el juez podrá valorar esta prueba según las reglas de la sana crítica. ¿Listo? Y por ahora esas son las, digamos, disposiciones preliminares que yo quería que ustedes tuvieran en cuenta para que a partir de este momento empecemos con los medios probatorios y quiero que el primero que analicemos sea el interrogatorio de parte. ¿Listo? Entonces, lo que quería era hacer una introducción de lo que es esta materia de pruebas civiles, mirar estos componentes que a mí me parece a veces están quedando por fuera del plan de estudios o se están pasando muy por encima, como lo que es la carga de la prueba, las pruebas trasladadas, la prueba de oficio, el decreto de las pruebas, y ahora sí empezar a hablar en profundidad de los diferentes medios probatorios. Entonces quiero que en lo que nos resta de clase empecemos a analizar el primer medio probatorio, que es el interrogatorio de parte. El interrogatorio de parte, que está regulado si es extraprocesalmente en el artículo 184 del Código General del Proceso, si se hace de manera extraprocesal, ¿ya? ¿Cómo así que extraprocesal? Por fuera del proceso. Miremos qué nos dice este caso. Podrán practicarse pruebas extraprocesales con observancia de las reglas sobre citación y práctica establecidas en este código. Cuando se soliciten con citación de la contraparte, la notificación de esta deberán hacerse personalmente de acuerdo con los artículos 291 y 292 con no menos de 5 días de antelación a la fecha de la respectiva diligencia. Quiere decir esto que el Código General del Proceso nos abre la posibilidad de practicar pruebas preprocesales. Antes de llegar al proceso, podemos practicar unas pruebas que en el futuro vamos a hacer valer una vez está instaurada ya la demanda. Y una de las pruebas que nos permite presentar y que nos permite realizar es el interrogatorio de parte. Nos dice, quien pretenda demandar o tema que se le demande, podrá pedir por una sola vez que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. En la solicitud indicará concretamente lo que pretenda probar y podrá anexar el cuestionario sin perjuicio de que lo sustituya total o parcialmente en la audiencia.
¿Y a quién le voy a mandar yo esto? ¿Podrá pedir? ¿A quién le voy a pedir? Por una sola vez para que se formule preguntas sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que al juez que ha de conocer el proceso, antes de instaurada la demanda, yo podría solicitarle un interrogatorio de parte, bien sea porque yo como demandante futuro quiero interrogar al futuro demandado o viceversa, con miras a demostrar algo del proceso, siempre y cuando yo le diga al juez qué es lo que pretendo demostrar y le envíe las preguntas y que además haga citación a la contraparte personalmente con no menos de 5 días de anticipación. Entonces esto nos abre una puerta muy interesante que la verdad yo no he visto que se utilice nunca. Seguramente sí hay casos, pero yo no he visto todavía. No me ha tocado ningún proceso, ni me ha tocado ninguna circunstancia en la cual yo le haya solicitado a un juez o le hayan solicitado a un juez que se interrogue antes de iniciado el proceso. También porque, si bien esto podría resultar muy útil en algunos procesos, sobre todo cuando hay riesgo de que la prueba desaparezca porque, digamos, hay una enfermedad de la persona o hay alguna circunstancia que puede hacer que la persona no cumpla con el interrogatorio. Pero le veo yo un inconveniente gigante y es que puede servir esta prueba de interrogatorio de parte preprocesal o extraprocesal para prevenir a ese futuro demandado que yo voy a demandarlo y que esta persona sea insolvente y que luego después yo no tenga forma de hacer valer mis derechos. Entonces yo creo que si bien el código o el legislador, mejor dicho, hizo bien en regular esta circunstancia, creo que la razón por la cual casi nunca se ve es por eso, por la posibilidad de que esto me genere como una alerta al demandado y que éste corra a ejercer acciones para después no responder en el proceso, aún así pierda. Pero al menos es muy interesante tener en cuenta que se nos abre la posibilidad por el artículo 183 y 184 de pedir esa prueba de interrogatorio de parte preprocesal. Y no solo es esa, porque si usted sigue analizando en ese mismo título, usted encuentra todas estas otras pruebas preprocesales o extraprocesales, pues como se llaman en este capítulo segundo, declaraciones sobre documentos, ¿sí? Exhibición de documentos, libros de comercio y cosas muebles, testimonios para fines judiciales, o sea que yo puedo solicitar un testimonio de un tercero diferente a las partes, testimonios sin citación de la contraparte, inspecciones judiciales y periciales, ¿sí? O que las partes practiquen cualquier otra prueba de común acuerdo. Entonces, tenemos ahí una posibilidad novedosa dentro del Código General que no siempre la vamos a ver, pero que podríamos llegar a utilizar en un caso determinado, ¿sí? Sobre todo hoy en día que tenemos esta circunstancia como el COVID que tan rápidamente deteriora la salud de una persona o enfermedades como el Alzheimer o cualquier otra circunstancia donde haya probabilidad de que la persona no comparezca o incluso ante un viaje intempestivo. Hoy en día, como hay virtualidad, no hay problema con que la persona esté en cualquier lugar del mundo para la audiencia. Pero ¿qué pasa si vamos a realizar una audiencia y la persona tiene que viajar a China, a Japón, a cualquier otro lugar del mundo donde sea, digamos, compleja la comunicación por los usos horarios, por el acceso a Internet, por lo que sea? Entonces que la persona no puede comparecer ni físicamente, ni va a comparecer, ni va a poder comparecer por medios virtuales. Esa podría ser una buena opción para suplir una necesidad de una prueba, porque de pronto esa es la prueba que yo necesito para ganar el proceso. Entonces, es una posibilidad que tenemos que es importante tener en cuenta, ¿ya?
Y ante la duda o ante la desconfianza que pueda generar la práctica de esas pruebas antes de iniciar el proceso o de manera extraprocesal, lo sorprendente es que el legislador también pensó en eso y dijo, sí, aquí podemos tener un problema, que nosotros creemos una figura y que nadie la use por miedo a. Y entonces nos dieron solución a eso cuando revisamos el artículo 589 y nos habla de que se pueden practicar medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales. Llega y dice, en los asuntos relacionados con violaciones a la propiedad intelectual, la competencia desleal y en los demás en que expresamente una ley permita la práctica de medidas cautelares extraprocesales, estas podrán solicitarse, decretarse y practicarse en el curso de una prueba extraprocesal. El juez las decretará cuando el peticionario acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicha ley. Si para la práctica de la medida cautelar la ley exige prestar caución, el juez inmediatamente fijará su monto y esta deberá presentarse después de que la diligencia, deberá prestarse después de la diligencia en el término que el juez indique, que no podrá exceder del establecido por la ley para la iniciación del respectivo proceso. Si la caución no se constituye oportunamente, el solicitante deberá pagar los daños o perjuicios que se hubieran causado y una multa de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se levanta la medida. Mientras no sea prestada la caución, el solicitante no podrá desistir de la medida cautelar, salvo que el perjudicado con la misma lo acepte. Las pruebas extraprocesales y las medidas cautelares extraprocesales practicadas ante quien ejerce funciones jurisdiccionales podrán hacerse valer ante cualquier otra autoridad o particular con funciones jurisdiccionales. Este es en el caso de que estas pruebas y estas medidas cautelares no se hagan valer ante un juez, sino ante un equivalente jurisdiccional, como por ejemplo el defensor de familia, la superintendencia, la corte, la Cámara de Comercio, cuando ejerce como conciliador o tribunal de arbitraje. ¿Sí me entienden? Cuando se ejercen funciones jurisdiccionales diferentes al juzgado. Entonces, en esos eventos, la medida cautelar que fije esa autoridad equivalente jurisdiccional también puede hacerse valer en un futuro proceso judicial, lo cual pues es también muy interesante y resulta también muy novedoso en este punto. Entonces, muy bien. A partir de la próxima clase, ahora sí, empezamos con los medios probatorios y el primero va a ser el interrogatorio o declaración de parte. Me metí con esta introducción sobre el interrogatorio o declaración de parte extraprocesal y de una vez tocamos los otros medios de prueba, simplemente para mencionarlos, y las medidas cautelares, porque es algo que generalmente no se tiene en cuenta dentro de los procesos judiciales. ¿Sí? Los abogados tienden a no tener en cuenta esto y es una posibilidad que nos da el código que puede resultar muy útil. En los casos del penal, sí. Ahí sí se está muy acostumbrado a la práctica de esas pruebas porque de hecho todas las pruebas que practica la Fiscalía General de la Nación son extraprocesales, ¿cierto? Entonces ahí sí estamos más acostumbrados a este tipo de cosas, pero no tanto en el civil. Y de ahí precisamente del penal, donde es necesario practicar esas pruebas, porque en algunos casos se practican ya o nunca, de ahí fue donde se extrajo para el procedimiento civil. Escucho si hay algún comentario o alguna duda y si no concluimos con la sesión de hoy. Doctor, muchas gracias. Por mi parte no hay preguntas. No, profe, todo muy claro, muchas gracias. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buena tarde. Bueno, no le que pague estén por bien. todo, Nos profe. vemos la otra semana, ¿listo? Si Dios quiere, buena tarde, profe. Buena tarde. Hasta luego. A todos.